No, Hugo, te vendiste por un tupper. ¿Cómo están, amantes de la cultura? A raíz de lo acontecido el 23 de mayo del 2021, muchos de ustedes me pidieron que haga un video al respecto. Entonces me dije, bueno, hablemos de eso y aprovechemos para contar la historia y en lo que se ha convertido hoy Sendero Luminoso. Surgen muchas preguntas como, ¿todavía existe esta organización? ¿No que ya había sido derrotada en los 90? ¿Qué es lo que queda de ella y quiénes quedaron al mando? ¿Representa un peligro todavía? Todo eso será contestado en este video, donde comenzaremos primero contando los orígenes de todo. Quiero que sepan que mi canal de YouTube se inició en 2015 hablando precisamente de estos temas. Este canal creció gracias a esos videos donde se relatan todos los atentados. Y antes de que algunos me digan, no Hugo, te vendiste por un tupper, les comento que analizaremos lo acontecido el mes pasado en el Braem y de cómo, de cierta forma, se trató de aprovechar para fines electorales de cierto partido político, que jamás pagaría para que se haga este video, sino por el contrario, pagaría para quitarlo de las redes. El video es educativo y debe llegar a todos. Bien, para entender todo lo que quiero contarles es necesario retroceder en el tiempo y conocer la semilla política de todo. La primera persona en fundar un partido socialista en el Perú es José Carlos Mariátegui. Mariátegui fundó el Partido Socialista Peruano en 1928, pero al año siguiente se murió y un año más tarde los miembros del partido le cambian el nombre a Partido Comunista Peruano. ¿Con qué finalidad? Para poder adherirse al Movimiento Internacional Comunista de Moscú, y así con ese nombre se mantuvo por mucho tiempo. Lo llamaremos PCP para fines prácticos, y a Sendero lo llamaremos SL para efectos prácticos también. Entonces llega el año 1964 y el país de China rompe relaciones con la Unión Soviética. ¿Por qué? Por diferir en la doctrina política. Por un lado, la Unión Soviética orientó su política a una coexistencia pacífica en el marco de la Guerra Fría, mientras que por otro lado, China estaba a favor de alzar las armas y aplicar los dogmas de Mao Zedong. Entonces, entre comunistas chocaron. China acusó a la Unión Soviética de revisionismo y se enemistaron. El revisionismo es cuando te atreves a cuestionar la doctrina de Marx, algo que para muchos comunistas es traición. Del revisionismo nació pues la socialdemocracia, que es un modelo económico más basado, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el PCP? Es que dentro del PCP también se pelearon por lo mismo. Al final, el partido se terminó dividiendo en dos grupos. Por un lado, los pro-soviéticos y por otro lado, los pro-chinos. Los pro-soviéticos tomaron el nombre de PCP Unidad y los pro-chinos tomaron el nombre de PCP Bandera Roja. A finales de los 60, Bandera Roja se subdividió en otros dos grupos. Las nuevas facciones tomarían el nombre de PCP Patria Roja y PCP Sendero Luminoso. Este gráfico explica muy bien cómo se fue fragmentando el PCP original en pedacitos. A la vez, también surgieron otros partidos que se adjudicaban el nombre de PCP. Entonces, hasta aquí ya sabemos cómo surge el PCP-SL. Lo fundó un profesor de filosofía de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga llamado Abimael Guzmán Reynoso. ¿Y cuál era la misión del PCP-SL? Instaurar un régimen revolucionario campesino comunista a través de la llamada Guerra Popular, la cual es una estrategia maoísta que consiste en la lucha armada a largo plazo. Esto quiere decir que para ellos la única forma de instaurar su régimen es mediante la violencia y el alzamiento del campesinado y el proletariado. ¿Cuál era la ideología del PCP-SL? Es el marxismo-leninismo-maoísmo. En resumidas cuentas, promueve la lucha de clases para luego establecer la dictadura del proletariado a través de la llamada Guerra Popular, involucrando también al campesinado. A esto se le suma el llamado pensamiento Gonzalo, que tiene tintes utópicos y mesiánicos. Guzmán rechazaba una transición pacífica hacia el socialismo por considerarla inefectiva. Tenía que ser por la fuerza y por las armas con la ayuda del campesinado. Como ven, el pensamiento Gonzalo legitima la violencia, es antidemocrático y autoritario. No cree en las elecciones. Las considera un show de la burguesía y por ende aberrantes y sucias. Aquí vemos precisamente un cartel del PCP-SL llamando a boicotear las elecciones.
Por eso, no es de extrañarse que el primer atentado de Sendero fue contra las elecciones que hubo en 1980. Quemaron cédulas y ánforas en una localidad llamada Chuschi, en Ayacucho. Así comenzó Sendero. Al principio no era tan sanguinario como sí lo fue después. El gobierno, por mucho tiempo, lo ignoró creyendo que era relativamente inofensivo. Pero cuando el gobierno se da cuenta que estaba totalmente equivocado, cuando en 1982 ocurrió la toma de la cárcel de Ayacucho donde perecieron muchos policías. Ese fue el primer ataque importante de Sendero. En ese atentado también hubo heridos de ambos bandos que fueron llevados al hospital. ¿Saben qué hizo la policía? Fue y atacó el hospital y ejecutó a los senderistas que estaban internados ahí. Esa fue la primera reacción de las fuerzas del orden. El gobierno de Fernando Belaúnde, al ver que Sendero ya era una amenaza, declaró estado de emergencia en todo el departamento de Ayacucho, dándole poder y control total a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Pues que en las operaciones antiterroristas se llevaban de encuentro tanto gente inocente como gente culpable. Es que también era difícil para los militares identificar quién era campesino y quién era senderista. Eso es y siempre ha sido un grave problema en la lucha antirrelingüista. Por eso muchas comunidades campesinas se vieron tristemente asoladas. Y así Sendero ganaba terreno y se volvía cada vez más sanguinolento. Atentados como Vilcashuamán, Canaire, Lucanamarca, Satipo, Soras y muchas desataron el terror y crearon un clima de zozobra. Por su parte, las fuerzas del orden, que estaban amparadas en el libre albedrío que el gobierno les otorgaba, cometieron una serie de ejecuciones en su intento de capturar terroristas. Por ejemplo, tenemos las masacres de Ayaorco, Santa Bárbara, Socos, Acomarca y muchas más. Yo hice videos donde relato cada uno de estos ataques. El link lo dejo en la descripción. Poco a poco va creciendo Sendero, expandiéndose en gran parte del país. Mientras tanto, sus seguidores, sus militantes, practicaban el culto a la personalidad respecto a Guzmán. Era tanto el fanatismo en torno al camarada Gonzalo que cuando fue capturado, todos se vieron en crisis de pensamiento. En septiembre de 1992 acontece esta captura a manos del Grupo Especial de Inteligencia Nacional GEIN, el famoso GEIN. Esto debilitó en gran medida a Sendero porque se quedaba sin su cúpula. Como consecuencia, sus seguidores fueron desertando. Luego de la captura, Guzmán seguía siendo el presidente del partido, pero sus funciones las tuvo que delegar a otro miembro. Ese miembro fue Óscar Ramírez Durant, alias Camarada Feliciano. Feliciano asumió las funciones de Guzmán en el Valle del Guallaga y en el Brain. Estos valles fueron los principales bastiones remanentes de Sendero, lugares donde se alió al narcotráfico. El Valle del Guallaga estaba comandado por Florindo Flores, alias Camarada Artemio, mientras que el Brain fue delegado al clan Quispe Palomino, que son 3 hermanos. El líder de todos ellos es Víctor Quispe, alias Camarada José. Él es ahorita el número 1 de Sendero y aún sigue libre en el Brain. El Brain, para quien le interesa saberlo, significa Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Ocupa fracciones de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín. Es una zona inhóspita y de pobreza. Ahí convive el narcotráfico con los cocaleros y otros pobladores. Actualmente el Brain es el primer productor de cocaína del continente, con cerca de 30.000 hectáreas en poder de las firmas aliadas a Sendero. Es su principal y casi exclusiva fuente de financiación. Es curioso porque Sendero no parece estar en contra del capitalismo de la coca. Mientras no sea actividad de la burguesía, todo bien, ¿no? Y encima envían para Estados Unidos, que es su principal destino. Un tiempo después de la captura, el Estado llega a un acuerdo de alto al fuego con el PCP-SL. Vladimiro Montesinos es el personaje que entra en acción y logra que Abimael Guzmán firme una especie de tratado de paz después de darle una serie de comodidades en su celda. Le traía su música favorita, su comida favorita, incluso le trajo a su esposa Elena Iparraguirre para que compartan la misma celda. Es así que Guzmán hace una proclama de rendición y fin de la guerra popular. Esto dividió a los altos miembros de Sendero. Consideraron a Guzmán un traidor, de modo que el Valle del Guallaga y el Brain siguieron en guerra con el Estado.
En 1999 capturan a Feliciano y es condenado a cadena perpetua, quedando como únicos líderes libres Artemio y el clan Quispe Palomino. Pero llega un momento en el que los hermanos Quispe Palomino ya no son reconocidos por Abimael Guzmán como miembros del PCP-SL, básicamente por desacato al alto al fuego. De la misma forma, estos hermanos no reconocen el mando de Guzmán desde que se rindió ante el Estado. O sea, el partido se fraccionó en dos prácticamente, el sendero disidente de los Quispe Palomino y el sendero original de Guzmán. Más tarde, en 2008, se crea el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, más conocido como Movadef, que es el brazo político del sendero de Guzmán, no del sendero de los Quispe Palomino. ¿Y qué cosa busca el Movadef? Que el Estado perdone a los condenados por terrorismo a través de la amnistía. O sea, ya no busca la guerra popular. Movadef no está militarizada, pero busca llegar al poder por la vía democrática. El Jurado Nacional de Elecciones le ha negado varias veces la inscripción como partido. Es curioso porque Abimael antes denigraba las elecciones, pero ahora le gustaría que su gente llegue al poder por esa vía, ¿no? Se podría decir que a partir de entonces el sendero de Abimael deja de existir como tal, centrándose solamente en el Movadef. El único sendero activo militarmente es el de los Quispe Palomino en el Braem. Y siguiendo con la historia, en el 2012 se captura al camarada Artemio en el Guayaga y se abate al año siguiente a los camaradas Alipio y Gabriel. De esa forma solo quedaron dos hermanos en el Braem, Víctor y Jorge Quispe Palomino. En el 2018 ocurre lo siguiente: Víctor Quispe corta toda subordinación con la cúpula de Sendero y renombra a su facción disidente como Militarizado Partido Comunista del Perú, el MPCP. De todos los PCP que hay en el Perú, este es el único que tiene ejército y está armado. Por eso su líder lo nombró así. Este año, 2021, ocurrieron muchas cosas. En enero se murió uno de los Quispe Palomino, Jorge, alias camarada Raúl. Ahora solo queda su hermano Víctor, el camarada José. Luego, el 26 de marzo de 2021, ocurrió un atentado al norte del departamento de Ayacucho. Sí, ocurrió este año, en marzo. En el Braem ocurre a cada rato este tipo de ataques. Entonces, ¿por qué no tuvo la misma notoriedad mediática que el ataque de Biscatán? La prensa poco informó acerca de eso, no fue tan mediático. En cambio, lo acontecido el 23 de mayo del 2021 sí tuvo relevancia mediática. Ocurrió en la provincia de Satipo, departamento de Junín. Satipo tiene 9 distritos. Uno de ellos se llama Biscatán del Ene, y la capital de este distrito es la localidad de San Miguel del Ene. Ahí acontecieron los hechos. Unos sujetos irrumpieron en 2 bares y balearon a los presentes. Dejaron unos papeles con propaganda política y luego se fueron. En el semanario de Hildebrand en sus 13 se hace énfasis en que lo ocurrido no es el típico modus operandi de Sendero. Al respecto, un integrante del Comité de Autodefensa, que asegura reconocer cómo actúa el narcosenderismo, sospecha que el acto fue planificado por personas extrañas y que hay algunos indicios para conjeturar que se trate de otra organización criminal. Lo mismo indicaron los dirigentes comunales, periodistas de la zona y autoridades locales. Los asesinos llegaron en motos, dispararon y se fueron. Nunca antes el MPCP ni Sendero habían usado motocicletas para sus atentados. Usar motos sería más común en el sicariato y el AMPA urbano, pero jamás en Sendero. Además, una sobreviviente testificó que los atacantes les robaron sus celulares y pertenencias antes de irse. ¿Sendero atenta para robar? No, ellos lo hacen con fines políticos y de intimidación al Estado. En Lima, Fernando Rospigliosi, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, fue quien dio la primicia del acto y se lo atribuyó de inmediato al PCP-SL. Lo hizo antes de que los jueces de paz de la zona y las autoridades de Biscatán se pronunciaran sobre los hechos. Más tarde se manifestó la DIRCOTE y el ejército con la misma versión que Rospigliosi. Eso es lo raro y es lo que Hildebrand nos quiere hacer notar. Y no solo eso. Hildebrand dio una entrevista en la cual explica lo del presunto panfleto hallado en el lugar de los hechos. Este documento justifica el hecho como acto de limpieza contra degenerados, homosexuales, vagos y orates.
Al final se leen arengas contra Keiko Fujimori como Keiko nunca más. Hildebrand se extraña de que el panfleto no ataque también a Pedro Castillo, aduciendo que él sería el verdadero enemigo de Sendero. ¿Por qué? Porque es el marxista aburguesado que traiciona al marxismo-leninismo al formar parte del show electoral de la burguesía que Sendero tanto denigra, ¿no? Palabras del chato Hildebrand. Mientras en el Brain, la población que está acostumbrada al narcosenderismo no logra entender lo que pasó, en Lima la DIRCOTE ya lanzó conclusiones y el ataque encajó como anillo al dedo para los intereses de cierto partido político. Yo no concluiré nada de este caso hasta que una investigación lo esclarezca más adelante. Al final da lo mismo si lo hizo el MPCP o unos simples sicarios. Al final crimen es crimen y se condena totalmente. Para terminar, respondo la pregunta: ¿sigue existiendo Sendero Luminoso? Sí, pero con el nombre de Militarizado Partido Comunista del Perú, no como PCP-SL. El Sendero de Guzmán ya no existe como tal. El único sendero activo es el de Quispe Palomino bajo el nombre de MPCP. Si alguien habla de sendero se está refiriendo lógicamente al MPCP. Simplemente ha cambiado de nombre y no guarda relación alguna con el Movadef, ni con el FUDEP, ni con el Sendero de Abimael, el cual está desactivado militarmente. Otro cuestionamiento es si es que ha sido derrotado o no Sendero Luminoso. El que ha sido derrotado es el Sendero de Abimael. Este ha sido totalmente derrotado. El que no ha sido derrotado es el Sendero de Quispe Palomino. Para el Estado es el mismo sendero, simplemente que cataloga como remanente al que está sitiado en el Brain. Al final solamente le queda al Estado limpiar ese escombro sitiado en el Brain para por fin decir que todo ha sido derrotado. Eso es todo. Si este video te resultó informativo, compártelo por todos lados y déjame un like. Si quieres ver más videos como este, solo tienes que suscribirte. En pantalla muestro a quienes apoyan económicamente este canal a través de patreon.com para que siga llevando más cultura a más gente. Si tú también deseas aportar, te dejo el enlace en la descripción, donde también está mi Instagram, mi Facebook y mi Twitter, en los que publico temas que no te puedes perder. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. No, Hugo, te vendiste por un tupper.